buenas tardes, buenas noches, buenos días en el lugar que te encuentres del mundo. Te queremos decir que estás bienvenido a este tiempo, a esta tarde poderosa de equipamiento de intercesión profética. Vamos a orar y vamos a darle inicio. Comienza a compartir, comienza a invitar a las personas para que estén conectados en esta tarde profética de intercesión, de equipamiento, donde vamos a ver un tema poderoso que es la oración como un arma integral. La idea es de que la oración es la base de todo lo que tiene que tener un intercesor. Vamos a tener unos tips y unas enseñanzas muy poderosas. Así que sean todos cordialmente bienvenidos. Quiero invitarlos a que oremos en esta tarde. Padre, gracias te damos, Dios, en esta tarde, Señor, porque tú has permitido, bendito Dios, que estemos aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Espíritu Santo, gracias, porque una vez más nos das el privilegio de estar aquí conectados, predicando tu palabra, enseñando tu palabra, haciendo, bendito Dios, lo que te agrada. Ayúdanos, Señor, a ser, bendito Padre, de tu agrado. Ayúdanos, Señor, a darte, Señor, sacarte una sonrisa, a darte satisfacción por ser hijos obedientes, llenos de tu presencia. Úsanos, Señor, como vasijas, llénanos, Señor, satúranos de tu Santo Espíritu y sé tú llenando nuestra boca. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Dios los bendiga. Bueno, vayan conectándose. Vamos a estar en esta tarde profética hermosa y poderosa, declarando y decretando una palabra muy, muy importante para todos los intercesores, guerreros de reino que se encuentran aquí en este grupo espectacular y especial de generación de fuego. Bueno, lo primero que les puedo decir es que algo interesante y muy necesario para un intercesor es la adoración. Usted tiene que ser un intercesor adorador. Les quiero comentar, en muchas ocasiones ni siquiera hay necesidad de abrir nuestra boquita. Simplemente estar en la presencia, adorar en silencio y esperar que sea Dios quien te hable y que su Espíritu Santo sea llenándote. Y son tiempos hermosos y poderosos donde solo adoramos y adoramos en espíritu y en verdad, y hablamos en lenguas, y estamos en una atmósfera y en un mover hermosísimo que no tiene igual, y créame que esa es una de las formas especiales de orar. Y esa es la introducción de esta enseñanza. Bueno, vamos a saludar a Sandra Teresita desde Uruguay. Gracias, Juana, bendiciones para ti. Erika, muy fiel, Erika, como todos los viernes, bienvenida. Y Edwin Osorto también, bienvenido, Edwin, gracias por estar conectados. Compartan, por favor, denle like y estén aquí con nosotros comentando cada cosa que ustedes van recibiendo y que Dios les da un rema en esta palabra. Bueno, la oración como arma integral. Lo primero que les quiero decir es que la oración es un arma poderosa del guerrero. Hemos escuchado personas que en la actualidad están dando enseñanzas en donde ya no es necesario que ores, ya no es necesario que pagues el precio de la oración, ya está orado lo que tenías que orar, ya Dios conoce lo que tú necesitas. Todo eso no es real ni verdad. Recuerda que la oración para ti y para mí es como, tiene la similitud o es como el comparar el crecimiento y el avance y el proceso de un niño. Les voy a decir más o menos así. Tiene la similitud del desarrollo de un ser humano o del crecimiento de un niño. Ambos, en el caso del intercesor con la oración y el niño en el crecimiento del ser humano, en el crecimiento del ser humano, comparten un proceso de aprendizaje.
Y en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de comunicación, es cuando las personas se enriquecen, cuando el niño se enriquece, cuando el intercesor se enriquece, y esa conexión, así también con la similitud que la hace el niño con sus padres terrenales para poder crecer y formarse y ser un adulto, pues también nosotros lo hacemos con nuestro Padre Celestial. La oración es nuestra conexión para poder crecer y para poder fundamentarnos y poder edificarnos con nuestro Padre Celestial. Es importante que usted sepa que la fe en el intercesor se asemeja a este crecimiento que el niño tiene y fomenta cada día, porque nosotros cada día a través de la oración nos entregamos a Jesucristo, a nuestro Salvador, y entonces estamos estableciendo cada día una conexión. Y esa conexión es esa comunión y esa comunicación profunda con nuestro Padre Celestial, igual que como el niño crece y se relaciona con sus padres y tiene ese acercamiento y esa comunicación que hace que él pueda crecer y formarse. Así que hoy, en esta tarde, en este día, en este tiempo, estudiaremos esta parte de la vida cristiana, de los intercesores, que es la oración como un arma fundamental y un arma integral. Pues la oración es lo que fortalece, la oración es la que llena nuestra relación con Dios, la oración es la que nos fomenta esa comunicación y esa comunión con nuestro Padre. La oración es lo que alimenta nuestro aprendizaje diario para poder hablar y para poder desarrollarnos y para poder conversar y poder intimar con nuestro Padre Celestial. A medida que nosotros a diario vamos orando, vamos intercediendo, nosotros vamos teniendo una comunión y una comunicación más profunda, y entonces se va alimentando la fe en el cristiano, porque ya se va dando cuenta que esa relación va a estar siendo más fundamentada, y esa oración hace que nosotros podamos creer cada día más, que nos alimentemos más y que el Espíritu Santo habite cada día más en nosotros y nos permita afianzar esa relación con nuestro Padre. Como la base es orar, entonces nuestra fe se fortalece y Dios se fortalece en nuestra vida. Y ya nosotros comenzamos a sentir y a experimentar que aumenta en nuestro amor hacia Él. Por eso es que el cristiano crece en Jesús y comienza a aprender a orar de manera efectiva. Por eso es que nosotros crecemos en la fe y muchas veces vemos cristianos que muchos años permanecen en su área o en su etapa de infancia y nunca vemos que crecen, y pasan años y están en una banca, y pasan años y no hay crecimiento espiritual, no hay eficacia en su oración, no hay frutos en su vida cristiana, y es simple y llanamente porque no lograron ese proceso de crecimiento, de efectividad, de fortalecimiento en su oración. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy vamos a tener esta clase poderosa y esta sesión para aprender a orar bien, porque nosotros vamos a tener que comenzar a aprender a orar grandemente, profundamente, que podamos tener horas con Dios, tiempos de oración poderosos, experimentar una dimensión espiritual que nunca antes hemos experimentado, y que podamos conservar el vivir en esa dimensión espiritual de una oración efectiva como arma integral. Así que esa oración cotidiana que la mayoría de los cristianos le dura en el día 15 minutos. ¿Ya oraste? Sí, ya oré. ¿Y cuánto dura? 15 minutos. Yo no soy juez de nadie, ni vengo a criticar a nadie, pero una oración de 15 minutos está demostrando el fruto de tu relación con Dios. Te voy a decir algo y no te vayas a asustar, pero lo ideal es que nosotros oremos. Lo ideal, mínimo 5 horas al día. Pastora, tanto tiempo, y usted que tanto habla con Dios. Yo le voy a decir, usted se levanta de madrugada y ese es su primer momento con Dios. Luego viene la oración de la media mañana. Luego viene la oración del mediodía. Luego viene la oración de la media tarde y luego viene la oración de la noche. Entonces, cuando usted se viene a dar cuenta, estamos cumpliendo la palabra cuando dice que debemos orar en todo tiempo.
Hola Tamar, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Bienvenida. Entonces se cumple la palabra de que tenemos que orar en todo tiempo. Así que es importante que usted sepa que así como la respiración es algo constante e inconsciente, así debe ser la oración en el cristiano. Quiero que usted tome este ejemplo y escriba allí en los comentarios. La oración para el cristiano es como la respiración para el ser humano. Debe ser aún constante y a veces hasta inconsciente. Todo el tiempo tienes que estar tú orando. Todo el tiempo está tu mente, tu vida, tu corazón, todo está conectado con Dios. Todo el tiempo, a todo momento. Entonces, la oración cotidiana que dura 15 minutos, esa oración vamos a acabarla. Esa oración ya no va más. Vamos a comenzar por lo menos con 1 hora al día. 1 hora donde tú vas a tener una disciplina. ¿Por qué, pastora? Porque es que todo es con disciplina y todo es con práctica. Eso es lo que te va a permitir hacerlo por más tiempo. Si tú estás con 15 minutos y la pastora Tati te está ahorita incentivando para que comiences a orar por lo menos en disciplina y práctica 1 hora al día, entonces vas a comenzar a tener ese tiempo de oración más profundo, más prolongado. Porque así como el cristiano de etapa de infancia no puede orar mucho tiempo, el cristiano maduro tiene que orar más tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Así que a medida que acrecenta tu fe, a medida que acrecenta tu ministerio, a medida que acrecenta tu asignación, a medida que acrecenta tu formación, tu edificación, va a ser más profundo y más tiempo tu tiempo de oración. Entonces, tú vas a comenzar a entender que tú para poder tener una vida cristiana efectiva y poder tener oraciones respondidas, tienes que aprender a que tú tienes que tener una vida de oración que mantenga tu vida cristiana y que no solamente te mantenga, sino que te sostenga. Por eso también vemos no solo los cristianos que permanecen por años en una etapa de infancia, sino que también son cristianos que no se mantienen y no se sostienen. Pasa 1 año y ya se volvieron al mundo. Ay, pero ¿cómo así, pastora? ¿Y usted tiene 40 años de cristiana? Sí, desde que tengo uso de razón. Por supuesto, hemos tenido etapas. Por supuesto, han habido ciclos dentro de esa vida cristiana. Pero los frutos son los que hablan. Y la Biblia dice que nosotros somos como árbol plantado junto a las aguas, que nuestra hoja no cae y que nosotros vamos a dar frutos en todo tiempo. Entonces tú tienes que aprender y entender que tu vida espiritual debe de ser sostenida y mantenida a través de ¿quién? De la oración por medio del Espíritu Santo. Así que si no se ora por mucho tiempo, no se puede recibir poder espiritual. Ay, pastora, pero es que yo quiero tener ese poder para sanar enfermos. Es que yo quiero tener poder para liberar. Sí, entonces vas a tener que comenzar a tener un tiempo de oración más prolongado para que tú puedas tener esos tiempos poderosos de ¿qué? De encuentros con Dios que puedan darte ese poder espiritual y ese crecimiento espiritual que tanto anhelas. Por eso es que vemos ministros, ni siquiera cristianos cotidianos, ministros y ministerios secos, porque no oran, porque creen que solamente se van a sostener con los 15 minutos diarios. O ministerios que no, que definitivamente no tienen el mover de la oración y de la intercesión como una disciplina profunda, necesaria, imprescindible dentro de sus ministerios, porque realmente lo que a nosotros nos reviste de poder para poder continuar el ministerio es la oración. Dígalo aquí, amén, ay, 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 gloria a Dios, lo que usted necesite decir, pero se lo tengo que enseñar. ¿Por qué? Porque nada hacemos con aprender cosas muy profundas sobre el intercesor, pero resulta de que ni siquiera oramos. Por eso es que el Señor me inquietaba en la madrugada y le decía, Señor, en la clase de hoy, cuando nosotros estemos hablando de intercesión profética, me dice, hija, comencemos desde el fundamento. Tienen que aprender a orar. Tienen que saber qué oración están haciendo. Tienen que saber cómo orar, cómo hablar conmigo, cómo tener una relación íntima conmigo, cómo tener una comunión diaria conmigo. Porque realmente quieren mantenerse profetas, maestros y no oran. Quieren vivir ¿con qué? Con una oración de 15 minutos. Y ya dijimos que esto no nos va a revestir de poder. Así que nos reviste de poder
y de continuar el ministerio, una oración donde todos los cristianos tenemos que entender que es una oración de dedicación, es una oración que tiene que ser con un tiempo eficaz, es una oración que requiere el crecimiento de nosotros en Cristo para que nosotros podamos revestirnos de poder, para que nos podamos revestir de nuevas fuerzas, para poder continuar, para poder capacitarnos, para poder hacer oraciones profundas, para poder hacer oraciones efectivas, para poder hacer oraciones proféticas, para poder hacer oraciones eficaces. Entonces, pastora, porque prolongadas, sí. No solamente es el tiempo, porque tú puedes hacer una oración prolongada de 5 horas, pero decir babosadas. Y esa no es la idea. La idea es que tenga todo compensación. Como dice la Biblia, Dios es un Dios de orden. Entonces, la idea es que tú tengas oraciones prolongadas, pero oraciones eficaces. Diga conmigo, la oración en mi vida tiene suprema importancia. La oración en mi vida es como la respiración, constante, incesante, todo el tiempo. Entonces, como yo les decía, lo excelente serían 5 horas al día. Y los tiempos y las horas que les decía durante el día, mañana, mediodía, la tarde, la noche, porque esta es una disciplina que te va a mantener conectado todo el día. Como dice la escritura, vamos a la cita de Efesios 3:18. ¿Qué dice Efesios 3:18? Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Entonces, mi deseo en esta tarde, en este tiempo, de esta sesión, de esta clase, es que usted comience a aprender a orar con eficacia y con dedicación. Y cada día comience a aumentar su tiempo de oración. Que usted me diga a mí en mes y medio, cuando se acabe esta temporada de equipamiento de intercesión profética, me diga, pastor, imagínese que cuando usted estaba dando la tercera clase y habló que tenía 15 minutos, yo era uno de esos. Y hoy puedo darle gloria a Dios que tengo 2 horas diarias en oración. Y eso es lo que tenemos que conseguir, que cada día estemos más y más pegados y más tiempo con Dios. Por ahí en una ocasión le escuchaba a un apóstol muy sabio que decía, mayores tiempos con Dios y menos tiempos con los hombres. Y normalmente las personas dicen eso. Dicen lo contrario, dicen, ay no, yo tengo que estar todo el tiempo en mi trabajo y oran 10 minutos antes de salir de la casa. Entonces yo te digo, mayor tiempo con Dios, menos tiempo con los hombres, con las personas. Diga, yo voy a estar más tiempo con Dios. Así que mi deseo es que usted cada día crezca en la oración y crezca en todas sus áreas, orando de manera correcta y buscando la comunión con Dios. Pastora, pero ¿por qué comunión? Porque es que si tú no tienes comunión con Dios, no vas a tener una conexión profunda con Él y cada vez tus periodos de tiempo serán cada vez más largos y más largos cuando tú estableces esa conexión. Por eso es que yo necesito que tú descubras en este día, en este tiempo, cuál va a ser tu método personal. Yo hoy te voy a enseñar varios métodos en que tú tienes una forma específica y un estilo de oración. Entonces tú hoy vas a descubrir cuál es tu estilo y con cuál es el que más te identificas, y quiero que hoy descubras ese método personal para que tú puedas mejorar tu conexión, tu conectividad con Dios, tu comunión con Dios y mejores cada día tu tiempo de oración. Lo primero que te quiero enseñar es que tú debes de planificar tu tiempo de oración. ¿Cómo lo puedo planificar? Primero tienes que estar despierto. No vale la oración pegada a las sábanas. No vale la oración acomodado bajo las cobijas. ¿Por qué? Porque es una oración en donde tú vas a estar somnoliento y tú tienes que estar consciente, tienes que estar despierto, tienes que orar con un corazón honesto, tienes que orar con un corazón sincero. Ay, bendiciones para ti, Silvia. Gracias, Luz Marina. Qué bendición, bienvenida. Así es, vas a estar mucho tiempo con Dios. Carla, bienvenida. Karina, bienvenida. Nuevamente Juana, Silvia, wow. Gracias a todos y a todas por estar conectados en este tiempo hermoso de intercesión profética, de equipamiento para la oración. Yo sé que aquí vamos a estar mujeres y hombres intercesores proféticos conectados, recibiendo efectividad en la oración y respuestas poderosas en nuestra oración. Así que quiero que usted hoy descubra esa eficacia en su oración.
¿Por qué? Porque les tengo que enseñar Mateo 28, 41. Usted sabe que, vamos a leerlo de una vez, Mateo 48, perdón, Mateo 28, 41. Vamos aquí que tengo todas las citas. Mateo 28, 41, que habla de que el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Quiero decir de que usted tiene que entender y aprender de que usted, para poder estar conectado en el espíritu, usted tiene que orar, porque lo que realmente a usted le permite estar en el espíritu es la oración. Esa es el arma integral de mantenernos en el espíritu. Diga conmigo, el espíritu se dispone, pero la carne es débil. Así que debemos de edificar nuestra vida de oración para obtener la santificación de las respuestas y poder tener el deber cumplido. Entonces diga conmigo ahora, clases de oración. Clases de oración. Usted hoy va a aprender y va a descubrir su método personal. Hay el primer método o la primera clase de oración que la llamé la forma libre o el estilo libre. Dígalo así, estilo libre. Si se puede compartir en grupos esta bendición, claro que sí. Sí, claro que sí. Usted puede compartirlo en los grupos, puede compartirlo con quien usted desee. Avance, invite a muchas personas y por supuesto también por el grupo de Generación de Fuego estaré mandando ítems y contenido de esta enseñanza. Claro que sí. Entonces, lo importante es que usted sepa, el estilo libre es el primer estilo que vamos a ver de oración integral. Este estilo libre es una oración que yo le he llamado como paseo libre. ¿Por qué? Porque es una oración que no es planeada, es una oración que no es específica, es una oración donde usted llega a hablar directamente y libremente con Dios, con un corazón abierto, espontáneo, sin un guión específico. Simplemente usted abrió su boca y libremente comenzó a hablar con Dios. Esta es una oración que se puede usar muchas veces en la congregación porque usted no tiene un guión específico, o posiblemente la puede usar en su tiempo devocional porque es una forma espontánea de hablar con Dios. Esta la practican muchos cristianos, es una oración válida, pero como todo tienen que tener ciertos cuidados y ya se los voy a enseñar por qué. Es una oración válida porque es una oración de deseo personal, es una oración que de pronto es muy espontánea, muy libre, muy abierta, pero tiene que tener en cuenta de que es una oración que por ser libre y no tener un guión específico, usted va a estar sometido a cualquier distracción o de pronto va a tener algo de falta de atención o de pronto va a tener la desventaja que en muchas ocasiones es una oración que se le agota el argumento, se le agota las palabras. Esta es una oración buena, pero es una oración que de pronto se puede tener en cuenta cuando usted tiene poco tiempo disponible para orar, porque es una oración rápida dentro de la congregación, pero es una oración que si usted quiere, pues lógicamente va a tener eficacia, pero usted va a tener que tener mucho cuidado, porque por ser una oración de estilo libre, no se va a convertir en un monólogo de peticiones y comienza a pedir al tutiplay sin tener ningún guión específico y comienza a volverse un monólogo y ya se pierde la comunión. Ya no va a tener la intención real de una verdadera oración. ¿Por qué monólogo, pastora? Claro, porque ya usted comienza, Señor, dame, Señor, hazme, Señor, ponme, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, provéeme. Y el me. Y la idea es de que eso ya no va a ser una oración, que es una retroalimentación, una conversación y una conexión con Dios. Y se nos puede olvidar en ocasiones que estamos hablando con nuestro Padre Celestial, que tienes que entender y aprender que tienes que tener reverencia hacia Dios y temor de Dios. Que debemos tener en cuenta que toda esta oración debe de no olvidar que aunque sea una oración libre, usted va a tener que pedir perdón por sus pecados. Ay, ¿cómo así, pastora? Sí, claro, usted tiene que pedir perdón por los pecados. Tiene que pedir siempre por temor reverente a Dios que Él prepare tu corazón para acercarse a su trono, para poder ser reverente, para que tú puedas confesarle a Él tus rebeliones.
aún tus rebeliones internas con el mismo Dios. Si de pronto tú has guardado alguna rebelión contra una autoridad o contra tu Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, nuestra oración después no va a tener efecto. Entonces, el Espíritu Santo, que es el que escudriña los corazones, te va a dar la convicción de pecado, te va a dar el arrepentimiento genuino y vas a poder ser procesado, purificado por la preciosa sangre de Jesús. Entonces, antes de pedir algo a Dios, aunque sea en una oración libre, aunque sea una oración de estilo libre, que ya le llamamos la primera oración estilo libre, debemos acercarnos a Dios con agradecimiento. Debemos de acercarnos a Dios con alabanza. Por el hecho de que sea libre, tienes que tener en cuenta esas tres cosas: alabanza, oración, adoración. Tienes que tener en cuenta el agradecimiento y tienes que tener en cuenta el perdón, de pedirle perdón de tus pecados. Otra cosa importante, el salmista David, por lo menos él todo el tiempo cuando hacía sus oraciones tenía incluida la alabanza a Dios, y él es el que en Salmo 91:2 dice que reconoce a Dios y alaba a Dios, reconoce a Dios y reconoce su grandeza. Así que debemos recordar que la gracia de Dios es sobre nosotros cuando aprendemos a agradecer por las bendiciones. Una oración de agradecimiento. ¿Por qué, pastora? Porque Él nos ama, porque Él nos perdona, porque Él responde nuestra oración, aunque sea una oración libre, porque no podremos orar si no somos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, aunque sea una oración libre. Entonces diga conmigo, oración libre. Yo uso esa oración más que todo cuando voy de viaje o camino al trabajo. Perfecto, claro que sí, así es. Amén, Luz Marina. Muy bien, porque es una oración que precisamente lo dije al inicio. Tiene que ser una oración porque tú no tienes mucho tiempo disponible, porque de pronto no tienes el momento para estar a solas con Dios, meditando la palabra y estando de pronto en adoración íntima. Es importante que también sepas que en esta oración no tienes que descuidar de que el Espíritu Santo es el que te guía, el que te ayuda, porque recuerda que la Biblia enseña que Él es el que nos ayuda y nos fortalece en nuestras debilidades. Entonces, de pronto, no sé si tal vez tú te has sentido incómodo al orar. Entonces tú tienes que decirle, Espíritu Santo, estoy incómodo al orar, no sé cómo orar, enséñame. Él te va a enseñar, te va a guiar. El Espíritu Santo es tan especial con las personas que buscamos a Dios, que tú cierras tus ojitos, comienzas a meditar en tu corazón lleno de la presencia de Dios y tú comienzas a fluir y de pronto vas y lees Biblia, de pronto vas, te arrodillas, de pronto vas, comienzas a llorar, pero de pronto vas y comienzas a adorar y de pronto te pones de pie y comienzas a caminar y comienzas a hablarle a Dios tus cosas y comienzas a darte cuenta que en un momento cualquiera se cumplieron 3 horas y el mismo Dios fue el que te dio a través del Espíritu Santo ese itinerario de esa oración profunda y esa oración efectiva. Entonces, por eso es que nosotros debemos de recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón y confiar en Él para que Él nos guíe a orar libremente en esta oración que estamos viendo, porque Él es una persona. Tienes que tener cuidado porque el Espíritu Santo es la tercera persona. Él es digno de respeto, Él es digno de ser reverenciado, Él es nuestro consolador, Él habita en nosotros y Él desea ayudarnos fervientemente a que nosotros dependamos de la presencia de Dios. Por eso es que nosotros debemos disfrutar esos momentos maravillosos en la presencia de Dios, aunque sea con esta oración de estilo libre. ¿Cuántos están conmigo ahí? Por favor, salude y diga estilo libre, primera clase de oración o primer método de oración que hoy estamos aprendiendo para entender que un intercesor profético del reino de los últimos tiempos de Generación de Fuego tiene la oración como un arma integral. Por eso es que en esta tarde les quiero compartir, o en este día o en el momento que te encuentres donde tú te conectes, oremos en todo momento. Oremos en todo momento. Abre tu boca, habla con tu Padre Celestial Todopoderoso, que Él escucha tu oración en el nombre de Jesús. Es una oración que va a ser respondida, pero tienes que esperar que Él también te hable, porque como les decía, no puede ser un monólogo sin significado,
porque va a ser simplemente una vana palabrería que va a llegar al techo y se va a dispersar en el aire y no va a lograr ningún tipo de respuesta. Hay otro tipo de oración que es una oración efectiva, que es la oración de un tipo de oración que es la oración que recibe respuestas. La oración que recibe respuestas es una oración que está fomentada o basada en el diálogo. Esa es la oración que yo te puedo a ti enseñar y confirmar de que va a ser una oración respondida, porque ya está basada en el diálogo entre Dios Padre y sus hijos. Ya es una relación y una conexión. Ahí meto el ejemplo que decía al inicio de la respiración. La respiración no se detiene. La respiración es constante, no se detiene. Asimismo debe ser la oración y el diálogo con nuestro Padre. Porque si no hay relación, no hay acercamiento. Y si no hay oración, la relación muere. Entonces diga conmigo, yo no quiero que la relación con Dios muera, porque tenemos que tener esa oración efectiva que da respuestas. Igualmente, cuando el diálogo de la oración se corta, las relaciones se mueren. Ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque estamos comparándolo con la relación con otras personas, con otros humanos. Si usted rompe el diálogo con un ser humano y usted no tiene comunicación con ese ser humano, pues la relación se muere. Lo mismo ocurre con Dios. Si tú no tienes una conversación, si no tienes un diálogo, si no tienes una comunicación retroalimentativa con Dios, pues lógicamente que esa relación va a morir. Entonces, quiero que usted sepa que Dios sabe lo que usted le va a pedir antes de que se lo pida, pero Él quiere escucharnos. Él quiere saber de parte tuya qué necesitas. Él quiere saber que tú crees que Él te puede dar lo que estás pidiendo. Él quiere saber que tú anhelas algo y que tú le pides a Él porque tienes la seguridad que Él te lo puede dar. Dios se alegra, Dios se deleita cuando sus hijos le oran, cuando sus hijos le buscan. ¿Listo? Entonces, usted tiene que entender, la segunda clase de oración es la oración de respuestas, que está basada en la oración tipo diálogo, oración con relación, oración con diálogo, oración que fomenta la relación, mas no la acaba. ¿Listo? La tercera, es la oración de alabanza y agradecimiento. Esa oración es hermosa, porque hay veces que tú no tienes necesidad ni siquiera de decirle a Dios, Padre, dame tal cosa. Ya tú no le vas a tener que decir a Dios, dame tal cosa. Tú lo que le vas a decir a Dios es, Padre, te quiero dar gracias, te quiero alabar. Yo no quiero pedirte nada. Mi oración hoy va a ser de alabanza y de agradecimiento. Esta era una de las formas que David utilizaba y por eso se dice que el rey David era un rey que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él amaba alabar y agradecerle a Dios en todo tiempo, reconocer lo que él era y lo que él hacía. Entonces, por eso es que dice David, habita entre la alabanza de su pueblo. David decía eso, que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Es importante que usted sepa que no se puede describir la alegría que se siente en nuestra relación con el Todopoderoso cuando nosotros le exponemos nuestras situaciones, pero se las exponemos en agradecimiento, se las exponemos en alabanza, se las exponemos de una forma diferente. No con la pedidera, no con la petición por delante, no con la quejadera, no con el dolor, con el llanto, con la súplica, no, sino es con alabanza, con agradecimiento. Diga conmigo, oración de alabanza, oración de agradecimiento. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Pastora, usted nos está enseñando todos estos métodos de oración, ¿sí? Para que tú te comiences a identificar con cuál quieres vivir o de pronto todos los practicas.
en cada momento del día. Pero no me vas a decir que con todos estos métodos que te estoy enseñando, tú no vas a poder decir que no vas a poder tener un tiempo prolongado de oración para que tu oración suba de nivel, para que tu estatus espiritual suba de nivel, para que tu profundidad en tu relación con Dios suba de nivel y para que realmente tú puedas estar como ese ministro preparado, documentado, argumentado y lleno de la presencia. Entonces diga conmigo, la respiración es inconsciente y constante. Así es también nuestra oración incesante. Salió en verso. Dígalo conmigo, la respiración es inconsciente y constante. Y asimismo es la oración. La oración debe ser incesante. Pero quiere decir de que la oración requiere de esfuerzo. Tenemos que pagar el precio. ¿Por qué, pastora? Porque nosotros tenemos que tener dedicación, tenemos que tener disciplina, tenemos que tener persistencia. No todos los días vas a tener las mismas ganas de orar, pero tú tienes que pagar el precio. Recuerda lo que dijimos, que la carne es débil, pero el espíritu quiere. Entonces tú te levantas con toda la disposición, pero la carne te dice, no, pero pon un ratico la cabecita en la almohada, que eso no te va a hacer nada y tú vas a quedarte ahí un ratitico y cuando te vienes a dar cuenta son las 5 de la mañana y se pasaron y te levantaste a las 2, pasaron 3 horas y no te diste cuenta. Por eso cuando uno se levanta, levántese, lávese su cara, lávese sus dientes, tome algo caliente para que su cuerpo se despierte y para que pueda estar atento y alerta y no se vaya a dormitar, porque entonces ya no va a tener la misma efectividad. Diga conmigo, yo no soy un intercesor seco. Yo no soy un ministro con ministerio seco. ¿Por qué? Porque soy un intercesor, porque soy una persona de oración. Y de ahora en adelante voy a ser una persona de oración prolongada, de oración efectiva y de oración profunda. Charlie, ¿cómo estás, Charlie? Bendiciones desde Medellín. Dios te bendiga, nuevamente conectada. Bienvenida. Entonces, ahora la pregunta es, ¿de qué manera podemos mantener nuestra respiración espiritual? Como ya dijimos, que la oración se compara con la respiración, entonces ya la oración es una respiración espiritual para poder mantenerte vivo. Entonces, como la oración es una respiración espiritual para poder mantenerte vivo, la pregunta es de qué manera podemos mantener esa respiración espiritual. Quiero responderles. Los que quieran responderme allí, por favor. Noemí, hola, ¿cómo estás? Desde Venezuela. Ah, qué lindo, Dios te bendiga. ¿Qué parte de Venezuela, Noemí? Entonces, quiero que sepas de que esa respiración espiritual, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es para poder mantener respiración espiritual, que es una oración incesante, una oración diaria y persistente, es durante todo el día. Para orar no necesitamos mover los labios. Esta es la otro tipo de oración, la oración que podemos hacer en nuestra mente. Ay, pastora, pero ¿cómo así? Sí, hay momentos en que de pronto tú no puedes estar orando duro, no puedes estar orando en voz alta porque no va a ser prudente, de pronto vas a estar en tu trabajo y tú no puedes interrumpir porque tienes ahí que guardar respeto y reverencia y reserva en tu lugar de trabajo, pero tú puedes estar orando sin cesar porque tú vas a estar orando en tus pensamientos. Entonces tú me puedes decir, pastora Tati, pero enséñeme, ¿cómo así orar en mis pensamientos? Sí, cuando tú tienes unos pensamientos rectos, cuando tú tienes en tu cabecita pensamientos puros, pensamientos sanos, pensamientos basados en la palabra de Dios, quiero decirte que esas son oraciones en el pensamiento. Estás orando en todo tiempo porque estás teniendo la Biblia en tu mente y eso es una oración en el pensamiento. Y Él escucha y responde esa oración también. ¿Por qué, pastora? Porque para Él es un aroma suave. Es un aroma ofrecido en su presencia. Porque tus pensamientos están siendo honestos, puros, sanos, rectos, basados en la Biblia. Y como están basados en la Biblia, entonces tú vas a entender y saber que según la voluntad de Dios, tu intercesión es efectiva porque tú estás teniendo conectado tu pensamiento con tu corazón. Y la Biblia dice que Él conoce tu corazón y el mío, que Él conoce los pensamientos del corazón, que Él conoce cuál es la mente de tu espíritu.
Él sabe cuando tú estás conectado con tu mente, tu espíritu, tu corazón. Hay una conectividad espiritual interna y eso es una oración y es otro tipo de oración. La oración en el pensamiento. Diga conmigo, qué linda oración, oración en el pensamiento. Todos deberíamos estar orando las 24 horas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener todo el tiempo oración en el pensamiento. Pero entonces hay una cuestión importante, que la oración del pensamiento, igual que la oración libre, tiene sus pros y sus contras. Cuando una persona ora en el pensamiento, tiene que saber que es un arma de doble filo y tiene que hacerlo con mucho cuidado, porque es una persona que debe tener mucha disciplina, tiene que tener palabra todo el tiempo en su mente, porque después Satanás le va a engañar y le va a poner pensamientos de otras cosas, de otras ocupaciones y le va a robar la conexión de la oración en el pensamiento. Entonces es una persona que tiene que saber que tiene que tener un pensamiento recto, que va a llegar a la presencia de Dios durante el día, pero esa oración es una oración que no se detiene, es una oración incesante. Y usted me puede preguntar, pastora, sí, bueno, listo, yo tengo pensamientos rectos, pensamientos puros, voy a aprender a orar en el pensamiento, me gusta ese estilo de oración, lo voy a hacer porque en muchos momentos del día lo puedo hacer sin problema. Y usted me preguntará, ¿qué es pensar rectamente? El pensar rectamente es tener un pensamiento alineado al pensamiento de Dios. El pensar rectamente es un pensamiento que cuando tú le hablas en el pensamiento a Dios, le hablas de las escrituras. Es una oración en el pensamiento que quiere enseñarnos Dios en este tiempo, y es como una oración de meditación. Una meditación, una oración que tú la puedes hacer en ocasiones con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Es una oración en la mente, una oración que puedes hacer de pie, puedes hacer sentado, puedes hacer en el trabajo, lo puedes hacer en el descanso. Sin embargo, es una oración que para que tenga éxito debe ser una oración de personas que tengan mucha práctica y entrenamiento. ¿Para qué? Para que puedan implicarle la concentración. Porque como les decía, se pueden distraer con pensamientos que lleguen a tu mente y entonces van a distraer tu pensamiento y no vas a estar concentrado en lo que tiene que ver con Dios. Entonces diga conmigo, Señor, gracias por estos tipos de oración que estoy en esta tarde aprendiendo y que son efectivos para mi crecimiento espiritual, para que la oración sea un arma integral para mi vida, en la edificación, en la conexión y en la profundidad de Dios conmigo. Otro tipo de oración, ya vamos a hacer que la oración libre, la oración de agradecimiento y alabanza, la oración en el pensamiento. Recuérdenme para ver la oración de alabanza, la oración de respuestas, ya se acordaron. Y ahora viene también una oración que es la oración hablada, la oración declarada, la oración en alta voz, la oración que expresa los pensamientos. Esta es una oración que se hace en voz audible. Es un tipo de oración que trae muchos beneficios porque tú hablas y cuando tú hablas, tú te escuchas a ti mismo y escucharte tu voz te va a traer concentración y va a centralizar tus pensamientos, que no vayan a estar pensamientos errantes, sino que van a reducirse a que tienen que estar fomentados y encaminados y enfocados en Dios, porque tu voz, yo por lo menos me identifico mucho con la oración hablada. ¿Por qué? Porque esta es una oración que lo mantiene a uno efectivo y estando allí como conectado y metido en la espiritualidad, en la comunicación y en la relación con Dios. Y nada mejor que hablar nuestro clamor, dárselo a conocer a Dios con palabras, para que sepamos que nuestra fe se edifica, porque acuérdense que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted ora y ora, entonces usted va a comenzar a leer también Biblia, va a declarar salmos, y esa oración hablada hace que su fe sea fomentada y comienza a haber una conexión entre el cielo y la tierra y se comienzan a desatar respuestas y comienza el bombardeo de las respuestas de Dios. Yo soy de las que de una vez cojo cuaderno, por eso es que ustedes me ven a mí aquí de pronto mirando el cuaderno y los apuntes, porque las cosas que yo normalmente estoy a ustedes comentándoles, enseñándoles, las recibo
recibo y tengo que copiarlas. Y tengo que dártelas a ustedes tal cual como Dios me las da copiadas para no ir a decir lo que no tengo que decir. Entonces las oraciones habladas también pueden ser oraciones con alabanza, porque tú también puedes mezclar todos estos tipos de oración que hemos visto hoy como arma integral, Entonces es una oración en donde nosotros podemos alabar, en donde nosotros podemos hablarle a Dios, podemos decirle con un corazón sincero. Es una oración que es una oración de atención, estamos muy atentos porque nos estamos escuchando, y cuando sabemos lo que decimos y estamos seguros de lo que estamos orando y estamos seguros de lo que estamos diciendo porque estamos escuchándonos, es una oración que comienza a darse de alabanza, es una oración de que hay peticiones, es una oración muy multifacética, pero es una oración muy efectiva. Vamos a recordar el ejemplo de Pablo y Silas. Recuerdan que Pablo y Silas estaban cantando alabanzas en la cárcel y fueron ellos milagrosamente liberados a través de una oración hablada de alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque Dios responde la oración cuando nosotros estamos. Ellos fueron severamente encarcelados y golpeados, dice la palabra, y a causa de su testimonio, pero el canto que surgió de lo más profundo de sus corazones y la alabanza hablada, dice que los otros presos los escuchaban, entonces lo hacían en alta voz. Quiere decir que gloria a Dios, el Espíritu Santo nos puede a nosotros también ayudar a que nosotros con esas oraciones habladas, nuestro Padre no dude en ayudarnos y darnos respuesta y libertad y contestación a nuestras oraciones. El apóstol Pablo también dice que nosotros no podemos decir Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Eso lo dice en 1 Corintios 12:3. Dice que nosotros no podemos decir Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, como estamos hablando de la oración hablada, el Espíritu Santo es el que nos permite hablar de Jesús en nuestra oración. Dice Romanos 8:16, el Espíritu Santo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Claro, como estamos orando en oración hablada, nosotros nos estamos convenciendo que como hijos de Dios estamos hablando con Dios, estamos dedicándole a Dios nuestras palabras y nuestras peticiones. Y no podemos orar al Padre y llamarle papá sin la ayuda del Espíritu Santo. Tú no puedes decirle Abba, tú no puedes decirle papá si realmente esa oración hablada no la está dirigiendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos lleva a nosotros a nuestros más altos niveles de oración. Diga conmigo, mi más alto nivel de oración me lo llena y me lleva el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la gracia de Dios nos hace orar. Y viene ya una de las últimas, ya tenemos dos que nos faltan, y una de las últimas es la oración en lenguas, que es cuando nosotros de pronto no sabemos qué orar. Porque, no, pastora, yo no sé, la verdad que hoy no tenía así como un parlamento, no tenía un guión específico para orar, pero no quería orar en la mente, pero no quería solamente alabar, quería una oración hablada. Entonces, ora en lenguas, porque es una oración que en el Espíritu, lo mismo que la oración hablada, el Espíritu Santo te lo va a dirigir, es una oración en lenguas, que el Espíritu Santo te suelta esa lengua, no es una lengua humana, sino es una lengua espiritual que no van a entender los hombres, sino que la va a entender Dios. ¿Por qué? Porque habla misterios. Entonces diga conmigo, la oración en lenguas. Entonces en 1 Corintios 14:2, así que podemos orar en nuestro idioma. Entonces vamos a buscar 1 Corintios 14:2. Vamos a leerlo. Usted también, por favor, búsquelo y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Y algo también importante es que en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso lo dijimos en la oración anterior. Muy bien. Entonces, fíjense que cada oración he dado citas bíblicas donde estoy respaldando lo que les estoy enseñando en este tiempo. Entonces, esta oración en lenguas es también importante porque nosotros no vamos a orar en nuestro idioma, sino en una lengua de espíritu que nos va a guiar a un lenguaje de oración que nos va a ayudar.
mira lo que le voy a enseñar, nos va a ayudar y nos va a guiar a superar restricciones de tiempo y de espacio. ¿Cómo así, pastora? Sí, se lo voy a explicar. Diga conmigo, restricciones de tiempo y de espacio. Los que no hablan en lengua, precisamente como tú hablas en lengua humana con el Espíritu Santo, tú dile, Espíritu Santo, bautízame en nuevas lenguas. Y tienes que comenzar a soltarlo. Eso no es algo premeditado, eso no es algo que de pronto, ahora lógico, las lenguas se van soltando y se van perfeccionando a través de la práctica porque todo es una disciplina. Pero las lenguas cuando te las da el Espíritu Santo comienzan a fluir, comienzan a darse de una manera hermosa, de una manera poderosa. Vamos a hacerlo de una vez, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Todos los que están conectados en esta transmisión y los que se van próximamente a conectar, declaro, decreto y establezco que Espíritu Santo bautízalos en nuevas lenguas. Comienza a hablar ahí en lengua. Rey shete kendoro bro sarabai ishitikia la blua kamdalaba te le bakua sabakei y rondolo bro satala baile ki alaban salabei rinso toko usala bia kiam shutuba la kuandala vakia laka y contara para sata kuala baisiko la baishite kiala indolo bo satire breisere y tú comienzas a fluir y te vas a dar cuenta que en las lenguas también vas a comenzar a experimentar profundidad. No es la misma lengua con que tú inicias a orar cuando ya tú tienes un tiempo orando, porque ya tú vas metiéndote en la profundidad y tú vas a darte cuenta que comienza a haber una oración de pronto en lenguas guerreras o en una oración de pronto más fuerte y de pronto se te espeluca todo porque ya tú sabes que tú estás entrando en nuevas dimensiones. Por eso es que yo tengo que enseñárselo y me da pena, pero usted no puede decirme que usted toda la vida va a tener las mismas lenguas. Sus lenguas tienen que evolucionar, porque así como usted oraba de una manera hace un año atrás, usted también lo mismo en las lenguas tiene que avanzar, tiene que perfeccionar y tiene que aumentar y tiene que diversificar su lengua. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios ilimitado y Él te va a ti a dar una lengua poderosa de reino en donde, mire lo que les digo, porque cuando les decía que va a superar restricciones de tiempo y espacio, porque es que resulta de que nos lleva a una gracia divina más profunda. Pastora, pero ¿cómo así de tiempo y espacio? Sí, mira, en muchas ocasiones tú puedes estar orando en lenguas, en un momento dado te dio por orar en lenguas y tú no sabes por qué estás orando en lenguas. Y tú, Señor, y yo estoy orando en lenguas, ¿y por qué ahora? Si de pronto no estaba en un tiempo de oración, no lo deje de hacer. Porque lo más probable es que a veces podemos orar por un impulso sin tenerlo previsto, pero no lo debemos dejar de hacer porque podemos estar evitando situaciones de peligro. Porque de pronto es el Espíritu Santo que nos está incitando a que oremos en lengua en situaciones donde Él nos va a proveer una carga y nosotros comenzamos a orar y de pronto nuestros hombros pesan un poco, pero vamos a Jesús, como dice, que los cargados y cansados vayamos a Él a descansar. Yo comienzo a orar en lengua, ya quedo con paz, quedo con comodidad, quedo con confianza. Me ha pasado, se lo estoy hablando porque lo he vivido y lo más probable es que tú después te vas a enterar que en ese mismo tiempo y en esa misma hora donde el Espíritu Santo te dijo, ora en lenguas, lo más probable fue que haya sucedido algo. Y hasta de pronto algo terrible, pero resulta de que como tú fuiste obediente y oraste en lenguas, entonces en ese momento intercediste para que de pronto en ese tiempo y en ese instante que fue algo grave que estaba ocurriendo, ocurriera un milagro de protección para un hijo tuyo o de sanidad para un familiar que se enfermó o de liberación por algo que ocurrió o de pronto por provisión que en el momento se requiere. Entonces tú vas a aprender que cuando Dios te mande a orar en lenguas, no pares, porque esta es una oración en el espíritu y puede ser en momentos imprevistos. Pero no lo pares de hacer, sigue tu impulso, porque esta es una oración de poder, es una oración que presenta situaciones ante Dios de las cuales a veces ni nosotros somos conscientes. Tú estás orando y tú no entiendes lo que estás orando, pero posiblemente después a mí me ha pasado y me enteré que mi hijo de pronto tuvo un inconveniente. Ay, mamá, ¿cómo así que tú estabas orando? Sí, hijo, como a las 10 de la noche estaba orando. Ay, mamá, imagínate que me pasó esto. Ay, ¿cómo así? Y Dios me puso a orar en ese momento. Y mira que me pasó tal cosa, pero a mí no me pasó nada.
Y uno se da cuenta y dice, verdaderamente que uno tiene que estar conectado en el Espíritu todo el tiempo, porque esa oración puede ser una oración de protección y tú la vas a evidenciar y vas a ser testigo de que el poder de Dios estuvo a tu favor o a favor de los tuyos en el momento en que tú fuiste obediente para orar en lenguas en ese momento. Así que aprende, porque el Espíritu Santo te va a poder llevar a orar en lenguas en tiempos y en momentos de problemas que ni tú ni yo en ocasiones identificamos. Así que es importante que usted sepa esto, la oración en lenguas, porque pues vamos a ver resultados, la intercesión en el Espíritu, que es la oración en lenguas. Existe un propósito en esa oración, porque es una oración en donde nosotros vamos a injertar la mente de Cristo en nuestra mente. Y también hay una oración muy importante que es la oración de arrepentimiento. Es una oración en donde el Espíritu Santo te dice, porque acuérdense que Jesús dice que nosotros nos lleva a arrepentirnos, que debemos de arrepentirnos. ¿Y qué significa el arrepentimiento? En el original, la palabra arrepentimiento significa cambiar los pensamientos, cambiar las emociones. Quiere decir que cuando Dios nos lleva a hacer oraciones de arrepentimiento, porque de pronto tú te levantaste hoy a orar y no fue oración de alabanza, no fue oración de agradecimiento, no fue oración en el pensamiento, no fue oración en lengua, sino que vino una oración de arrepentimiento, de convicción de pecado, porque el Espíritu Santo trajo a tu vida un sentir de que tú comiences a pedir perdón, de pronto de pensamientos negativos, de pronto de quejas, de pronto de que no estuviste dispuesta a perdonar o de pronto no actuaste con el amor y la misericordia que debemos actuar. Entonces la Biblia dice que debemos de tener el mismo sentir de Jesús, como Filipenses 2:5. Dice Filipenses 2:5 que debemos tener el mismo sentir de Jesús. Entonces es una oración de arrepentimiento que nos lleva a que aceptemos a través de nuestra mente, por medio de la Biblia, que nosotros debemos de pedirle perdón a Dios, debemos de darle el poder a Cristo en nosotros para que nosotros en nuestra humanidad podamos ser reivindicados. Pero ojo lo que te voy a decir. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y Dios no es un Dios que te va a estar culpando. Si ya tú le pediste perdón a Dios por ese pecado, no te vas a estar latigando y no te vas a estar culpando, porque acuérdate que el acusador de los hermanos es Satanás. Y por eso tú después no vas a tener entonces allí, una conciencia de culpabilidad y una conciencia de que, no, todo el tiempo estoy entonces en pecado. No, ya por la gracia de Dios tú le pediste perdón, fuiste beneficiada con su amor, con su perdón, con su gracia, vas a experimentar la bendición de Dios. Pastora, ¿y qué voy a recibir yo con esa oración de arrepentimiento? Vas a recibir lo que recibimos todos por la gracia de la sangre de Cristo, porque no es por tus obras. Tú no vas a ser perdonada porque, yo hice la oración de arrepentimiento y por mi obra del arrepentimiento. No, por la obra de Cristo en la cruz a través de su sangre es que tú eres acreedor de ese perdón. Entonces tú con ese perdón vas a recibir gracia, vas a recibir salud, vas a recibir riqueza, vas a recibir bendiciones, vas a ser acreedora del perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Dios te puso a través de esa oración un arrepentimiento genuino como Jonás. No lo voy a leer porque ya se nos está haciendo ya al final del tiempo, pero Jonás 2, del 2 al 4, anótelo por favor, lo lee en su casita, dice que él oró una oración de arrepentimiento. Ahí tú puedes tomar una base de cómo es la oración que te quiero enseñar, de oración de arrepentimiento, la que hizo Jonás, que tuvo convicción de pecado. Y esa es una oración que trae búsqueda, una oración que tú vienes al descanso, que tú vienes a la paz en su presencia. De pronto también es una oración como la hizo muchas veces el pueblo de Israel cuando se volvía al templo, porque era una oración que simbolizaba el arrepentimiento cuando ellos se volvían al templo. Entonces el diablo siempre te va a querer mentir. Y el diablo siempre te va a querer estar diciendo que tú estás en pecado y haciéndonos creer que debemos estar pagando todo el tiempo porque nosotros tenemos que recibir la reprensión. No, ya Dios te perdonó, entonces tú tienes que saber que Él te justifica. Ahora tú no vas a ser reiterativo en ese mismo pecado. Y debemos tener en cuenta de que no debemos ser perseguidos por una conciencia culpable.
Diga conmigo, yo no voy a vivir con una conciencia culpable. Yo tengo que vivir victorioso en la gracia de Dios, aceptando el perdón que Dios me da a través de la sangre de Cristo y saber que la divina sangre de Jesús y me da su perdón y que a través de mi oración de arrepentimiento yo estoy segura, perdonada de pecados y que Dios me proporciona una nueva vida. Soy convencida que soy justa porque soy justificada por Él y que esa oración mía abre mis ojos a la vida eterna, que soy acreedora de una vida eterna, de cosas nuevas, de cosas misteriosas que Dios me está dando. Y como dice Juan 3:16, que todo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Entonces, la vida eterna significa vivir para siempre con Dios. Pero también tienes que tener en cuenta que hay una vida eterna, lo contrario. Y en las personas que están hoy conectados o los que se van a conectar en la transmisión, si tú alguna vez no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy te quiero invitar con esta oración de arrepentimiento para que tú entiendas de que tú tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados y tienes que decirle: Jesús, te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Vamos a hacer esa oración. Padre Celestial, te doy gracias porque a través de Cristo yo recibo la vida eterna. Yo lo recibo a Jesús como mi único Señor y Salvador. Hoy rompo con la incredulidad. Hoy rompo con la duda. Hoy renuncio a todos mis pecados. Y hoy declaro que mi eternidad está con Cristo en lugares celestiales y no en el infierno, en lugares de tormento. Porque la vida eterna hoy yo la recibo y recibo que aquí en esta tierra, mientras esté, voy a vivir una vida bienaventurada, doblemente bendecida. Así que quiero que usted sepa que nosotros estamos en este tiempo recibiendo una instrucción muy poderosa de parte de Dios. Todos los que hicieron esa oración conmigo pueden escribir, pueden después comunicarse con Generación de Fuego y declarar que ustedes recibieron en esta clase a Cristo como su único Señor y Salvador y aprendieron que la oración efectiva de arrepentimiento le da la vida eterna, le da para vivir en paz, en amor, en alegría, va a abrir sus ojos a las cosas eternas. Usted va a poder superar las pruebas, va a poder superar las tentaciones, va a poder aliviar sus cargas a través de Jesús. Y diga conmigo: gracias porque soy tu hijo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, porque a través de la oración, la presencia de tu Espíritu Santo está residiendo en mi vida. Diga conmigo: mis enfermedades son curadas, mis pecados son perdonados. Mi vida y mi salvación, soy sana, soy libre, soy perdonada, soy llena de tu presencia y tengo la unción para hacer riquezas. Así que quiero que sepa de que también usted puede acompañar estos tipos de oración con ayuno, porque el ayuno es muy importante para resistir al maligno. Y por medio de la oración también quiero enseñarles que usted puede vencer pruebas, que la oración es esencial, porque la oración es la que nos va a guardar de toda tentación. La oración nos va a guardar de los ataques, de los enemigos, del tentador. Así que hoy quiero decirles gracias por estar aquí conectados, gracias por estar en este tiempo con la pastora Tati Uribe de Colombia, aprendiendo hoy unos tips muy hermosos sobre la oración, los tipos de oración. Así que a levantarse a orar, intercesores guerreros, levántense a orar para que no entren en tentación, como dice Lucas 10:46. Porque imagínense, qué tal que los apóstoles que estaban con Jesús no se hubiesen dormido y hubiesen orado esa hora que él les dijo. Lo más probable era que Pedro mínimo no hubiese negado a Jesús. ¿Cuántas veces Dios te ha levantado a ti a orar y no te has levantado a orar? ¿Cuántas cosas pudiste haber evitado por ser obediente en levantarte a orar y en poder salir libre, liberado o exento de caer en tentaciones? Porque no tienes excusa. Dios te está hoy diciendo: ven a mí arrodillado, humillado, a orarme, a darme la gloria, a darme las gracias, a confesar tus pecados, a relatarme tus situaciones cotidianas,
a decirme lo satisfecho que estás con las necesidades que yo te he provisto, que yo te he dado las provisiones para tus necesidades. Y bueno, tantas cosas lindas que Dios todo el tiempo nos está dando en todo momento. Así que bueno, que el Señor los bendiga. Gracias por este tiempo hermoso y poderoso. Quiero que sepas que tienes que aprender también en la oración a ser efectivo. Tú tienes que ser efectivo. ¿Cómo así efectivo, pastor? Así, tú tienes que ser específico. Tú tienes que dar que en tu oración tengas especificidad. Recuerda que cuando en la Biblia habla de que el hombre fue donde el amigo, no le dijo, oye, dame unos cuantos panes. Oye, dame un pan. No, le dijo, dame 3 panes, porque viene un amigo. Entonces, eso quiere decir, cuando Abraham oró por la esposa para su hijo Isaac, ¿qué pasó? Específica, tráela de tal parte. Uno tiene que también tener especificidad en la oración. Diga conmigo, especificidad en la oración. Sean específicos, tengan una oración especial para que esa oración especial pueda tener oración, respuesta a los problemas, ayuda a los problemas y también tomar buenas decisiones. A través de la oración, no solamente usted se libera de tentaciones, no solamente usted está conectado con Dios, no solamente tiene que ser específico, sino también va a tomar buenas decisiones y va a tener solución a problemas. Así que Dios los bendiga, que el Señor los guarde. Gracias, Charlie, gracias, María, gracias, Daisy, Juana, no, mejor dicho, todas estas personas lindas que estuvieron aquí conectados hoy, Daisy, Luz Marina, María, gracias, Dayana, todos los que estuvieron conectados, Dios me los bendiga en gran manera, Sandra, gracias, Nemi, gracias, Silvia, gracias, Erika, María, Tamar, Dios las bendiga a todas, Daisy, por estar conectados, Leo, te bendigo, todos los que estuvieron aquí, Carla, Dios los guarde, Dios los bendiga, Juana, Silvia, María, generación de fuego de los últimos tiempos, Dios los bendiga a todos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo hermoso que estuvimos aquí dando, Señor, esta palabra poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Porque hoy, Señor, en este tiempo aprendimos lo importante que es orar. Aprendimos, Señor, varios métodos de oración. Queremos tener esas 5 horas al día en oración, tener más conexión contigo que con los hombres, tener más tiempo contigo que con los hombres, estar en el nombre de Jesús, Señor, más contigo que con los humanos a diario. Queremos, Señor, en el nombre de Cristo que nos enseñes y nos ayudes a tener claro estos tipos de oración y podamos vivir con una oración como arma integral para nuestra edificación y nuestra formación, equipamiento, crecimiento diario como intercesores y guerreros de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.